Hola, buenas tardes. Somos integrantes del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nos hemos propuesto dar a conocer cuál es el trabajo que realizamos nosotros, cuál es su vinculación con la sociedad y su relación con el rescate, conservación y difusión del patrimonio cultural, para ver un poco apelando a que se reflexione sobre la reducción del presupuesto que se quiere hacer para las labores que desempeña el instituto, que son fundamentales para conservar la cultura de todos y cada uno de los mexicanos. En esta ocasión nos platicará sobre sus quehaceres la maestra Tania Alejandra Ramírez Rocha, quien estudió la licenciatura en Antropología Social en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM, y la maestría en Antropología Social en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Ciudad de México, CIESA CDMX, con especialidad en géneros, diversidad sexual y violencias. Se desempeña como académica en el Centro INA Morelos. Ha desarrollado investigaciones en torno a la diversidad sexual y de género en Morelos y Guerrero, en investigación etnográfica en Morelos, Estado de México y Guerrero sobre violencia ginecobstétrica, prácticas festivas y políticas públicas en desarrollo social. Actualmente, previo a la pandemia, trabajaba con niñas y con niños de Tlayacalpan, Morelos, acerca de la percepción y análisis que ellos y ellas realizan sobre sus territorios y contextos sociales. Ha sido docente de licenciatura en Antropología Social de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de 2014 a 2018. Forma parte del comité editorial de El Tlacuache, suplemento cultural de Lina Morelos. Es autora de un capítulo en el libro Lecturas Críticas en Investigación Feminista, publicado por la UNAM en 2016. También ha publicado en las revistas Narrativas Antropológicas y Revista de Estudios en Antropología Sexual. Hoy, Tania nos hablará sobre la diversidad de género y sexual ante lo patrimoniable, la importancia sobre su política de la investigación en géneros y sexualidades. Tania, te escuchamos. Muchas gracias, María, y agradecerles la invitación, agradecer también al comité sindical. Y bueno, inicio a esta presentación que titulé, como lo ha dicho la doctora María, Diversidad de Género y Sexual ante lo patrimoniable, importancia sociopolítica de la investigación en géneros y sexualidades. Un poco es reflexionar acerca de la pregunta de cuál es la importancia de la investigación sobre diversidad de género y sexual en el mapa nacional a partir de mi experiencia de investigación en la región afromexicana, en Coajinicuilapa, Guerrero, con el grupo, con el actor social que se autodenomina Marisoles y las nenas y niños de espacios urbanos rurales de la periferia de la ciudad de Cuernavaca, en el municipio de Emiliano Zapata, con mujeres que juegan fútbol, soccer no profesional en una liga, bueno, en una liga de soccer no profesional, ¿no? En Morelos. Entonces, sobre esta experiencia etnográfica, analizarlo bajo lo que ha implicado el patrimonio cultural y una problemática nacional estructural respecto al género. Entonces, cómo el género y esta problemática que estamos viviendo frente al patrimonio nos puede dar ciertas pistas y ayudar. Y finalmente, bueno, enfatizar que el INA ha construido, ¿no? Ha sido la institución encargada de entender, comprender y construir el patrimonio, ¿no? La identidad nacional desde sus inicios, ¿no? Desde esta faceta que inicia con Cárdenas de esta identidad nacional un poco homogénea, ahora a esta percepción heterogénea de la identidad nacional que precisamente exalta la diversidad. Y el patrimonio nos ha puesto a discutir los valores de distintas culturas, ¿no? Lo que ha estado desvalorizado se le ha dado otro valor al tratar de debatir sobre qué elementos se pueden priorizar de un aspecto cultural. Bueno, a nivel teórico, el tema de sexualidad y género ha estado presente desde el inicio de la disciplina, ¿no? Desde Malinowski, Mead en la década del 30. En México este tema ha continuado, tenemos autores muy importantes desde las ciencias sociales como Núñez Noriega, ¿no? Que ha estudiado las masculinidades en espacios no urbanos, relacionado también con sexualidad. Patricia Ponce, ¿no? En el caso de las sexualidades diversas con los afroamericanos en Veracruz.
Yesenia Peña, también Lili Hernández, Marinela Miano, ¿no? Con este estudio también importante que tiene sobre los mushes. Entonces, bueno, dentro de la perspectiva teórica, digamos, la literatura antropológica ha abordado este tema. Por ejemplo, en la década de 60 y 70 se hablaba de terceros géneros, que bueno, es un concepto que yo tengo un poquito de distancia, ¿no? Porque a veces nos hace asumir entonces que hubiera un primero, segundo, cuarto, quinto, ¿no? Entonces nos lleva a esa suerte de debates. Pero bueno, yo creo que lo que se han referido con este concepto es tratar de entender que hay otra manera de pensar el género fuera de lo masculino y femenino, ¿no? Entonces, por eso este concepto, pues, todavía lo llegamos a oír, o sistema sexogenérico. Y bueno, desde el 90 tenemos los estudios LGBTI, que son lésbico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual, intersexual y más que se le han agregado, queer, questioning, sin género, a género, duales, en fin, hay muchos. Y también desprendidos de esos están los estudios queer del 90 hacia acá, y también los estudios descoloniales en esta búsqueda por comprender las realidades latinoamericanas, pues han incorporado también la sexualidad y el género como constructos de desigualdad que nos forman, ¿no? en esta sociedad global. Entonces, por eso es un poco entender por qué la importancia de estudiar el género y las sexualidades. A nivel nacional tenemos una problemática fuerte. Por un lado, lo que ya ha mencionado Rita Segato y bueno, Aníbal Quijano ha señalado, ¿no? Cómo el capitalismo se expande, este modelo capitalista se expande desde el siglo XVI, finalmente, que pues la búsqueda, ¿no? Por generar espacios de comercio, llevó a esta, pues después a esta invasión y a lo que ahora entendemos por la colonial. También lo que Rita Segato llama, ¿no? Con esta expansión del orden capital también vino la expansión patriarcal, que quiere decir, pues que un modelo de masculinidad que se ha llamado hegemónica porque es la que está en poder, que es representada por hombres de cierto tipo, pues se expandió este modelo, ¿no? Desde el siglo XVI. Bajo este modelo, pues también se expandieron ciertas ideologías de desigualdad, como a qué es digno de ser un ser humano, ¿no? Bajo la colonialidad. Los seres humanos eran los cristianos, ¿no? Los que tenían la alma, los que en el mundo mesoamericano, pues eran supuestamente las personas que no tenían alma y por tanto no tenían un valor como humanos, ¿no? Y después se vino este constructo a través de la eugenesia de la raza. Y bueno, tenemos esto que se ha llamado, sí, la racialización de los humanos, y cómo esta construcción de la racialidad pues ha vuelto a ciertos seres humanos importantes, ¿no? El modelo que llamamos blanco, caucásico. Entonces, bueno, estos modelos que imperan en la realidad nacional no son solo simbólicos, ¿no? También los vemos de manera, que se expresan de manera muy violenta en la realidad. El Observatorio Nacional mencionaba de 234 asesinatos desde el 2004 al 2020, por crímenes que llaman de odio, que son generalmente hombres transgénero o transexuales, y que esta cifra se puede triplicar porque no todos están registrados. Y bueno, ya el INEGI desde el 2018 habla de 10 mujeres asesinadas diario, ¿no? Entonces vemos cómo lo femenino y el ser mujer o la construcción de la feminidad, sea en un cuerpo de hombre o de mujer, es objeto de la violencia de este mandato de la masculinidad. Entonces, un poco pensando este espacio en esta realidad nacional de suma violencia que estamos viviendo actualmente, es necesario pensar en otras formas de entender el modelo de género y de la construcción de la sexualidad. Por un lado, bueno, el modelo patriarcal es un modelo de género jerárquico, donde lo masculino tiene un valor superior sobre lo femenino y los cuerpos de hombre tienen un valor superior frente a los cuerpos que ya entendemos como de mujer. Y en el modelo de complementariedad, como señala Segato, Aida Hernández, que está presente en sociedades latinoamericanas donde lo masculino y femenino se entienden como una dualidad que se complementa, ¿no? Entonces, eso da paso un poco a que sea menos jerárquico. Se entiende que ambos son necesarios, lo masculino y lo femenino, el hombre y la mujer, en este sentido porque ambos desarrollan tareas separadas y necesarias. Claro, esto también lleva a ciertas relaciones de poder que a veces no dan cabida a movilidades de género. Pero bueno, es menos jerárquico que el sistema patriarcal. Entonces, en este sentido, los marisoles como se autoidentifican, porque el entorno social tiende a llamarlos con la palabra más putos o frescos o maricones, pero bueno, un chico de ahí me decía que les gustaba que les dijeran marisoles. Vemos un actor social con visibilidad, incluso en espacios cotidianos, no necesariamente en carnavales o momentos festivos, sino en la vida cotidiana, que son, bueno,
por esta construcción cultural del cuerpo biológico los entendemos como hombres, ¿no? Y la sociedad así los socializa, vaya, como hombres, pero ellos se desplazan por ámbitos masculinos y femeninos, que se puede ver, por ejemplo, en el 2008, que hice trabajo de campo del 2007 al 2008-2009, había un chico de 12 años que tenía el nombre de Noelia y Noé, ¿no? Más Noelia y en su casa. Un señor que se llamaba Gonzalo, pues era Chalo y Chalala, ¿no? Ingrid, también había una persona que cortaba el pelo, tenía una estética y tenía el nombre de Johnny y Caricia, ¿no? Usándose los dos a la vez. Entonces vemos esta transitoriedad entre lo masculino y lo femenino en este modelo de género de la región afromexicana. Y algo muy importante es que, y lo que señala también Quirós Malca, es que si bien en el modelo jerárquico entendemos mucho la idea de cuerpos genitalizados y les dotamos el valor de hombre o de mujer y por ende ser hombre implica ser femenino y ser mujer implica ser femenina, en este modelo las tareas y los espacios van a dotar de género al cuerpo o a la persona. Entonces, el hacer actividades masculinas o femeninas es lo que va a marcar también un posicionamiento social. Y los chicos empiezan a decir, bueno, yo desde niño me gustaba echar tortilla, ¿no? Por ejemplo, la cocina es algo que se considera que da mucho valor a lo femenino, y por ejemplo, el encierro, que es el campo, el área del terreno de la unidad doméstica, donde se tiene a las vacas o se siembra, el encierro se considera muy masculino y las actividades derivadas del encierro, que pueden ser ordeñar vacas, cuidar a las vacas, al ganado, sembrar. Entonces empiezan, bueno, eso sí, en la sociedad no todo es tan de color de rosa, ¿no? La sociedad, como los entiende como hombres, ¿no? Por la idea del cuerpo sexuado, pues los lleva a tareas del encierro, aunque ellos empiezan a decir que no les gusta y les gusta más el trabajo, dicen, en la casa, ¿no? De labores de limpieza, de cuidado, de cocina. Entonces, el gusto va a empezar a legitimarlos, ¿no? Es que yo nací con este gusto. Entonces, sí hay relaciones a veces violentas, sobre todo a veces de padres o hermanos. Ingrid contaba que lo obligaron a pelearse de niño, ¿no? Para demostrar la masculinidad y se fracturó inclusive el brazo. Gonzalo, también Chalo, cuenta que su papá y sus hermanos se oponían bastante y las madres a veces funcionan como figuras de contención a esta violencia, ¿no? Que aparece. Y bueno, entonces ellos empiezan a legitimar y a desarrollar su gusto, ¿no? Que no quieren pertenecer, ser hombres y del área masculina. Y también empiezan en la vida sexoafectiva, pues ellos llaman tener un gusto por los hombres. Y en este modelo dual que vemos aquí por complementariedad, es interesante porque ellos se ven como una dualidad en sí mismos, ¿no? Son masculino y femenino. Me decía Ingrid, pues somos más que una mujer porque si nos pones a guisar, guisamos. Y cuando fue el boom de la migración, a nivel social cumplían, a veces todos los hermanos migraban y ellos se quedaban con los padres y podían cumplir entonces tareas masculinas y femeninas, ¿no? Se quedaban cuidando a los papás, pero también podían ir al encierro, hacían labores de cocina. Entonces, por ejemplo, las 4 personas que yo entrevisté a través de historias de vida a profundidad, todos coincidían la mayoría que todos sus hermanos habían migrado, ¿no? De 5 o 6 hermanos estaban en Estados Unidos y ellos se quedaban en México al cargo de la familia y de los padres. Y bueno, por otro lado también vemos otra manera de entender el género de las niñas y las niños, ¿no? Las nenas y las niños. En Morelos, que este es otro modelo, si bien, digamos, los modelos jerárquicos patriarcales nos dan inteligibilidad, es decir, entendemos el mundo así como hombre masculino, mujer femenina, y tenemos en la mente ciertos modelos, significamos nuestro cuerpo de esa manera. Digamos, ellas retoman este concepto del nena, que el ser nena pueden ser hombres o mujeres también, pero refiere también al ser cobarde, ¿no? Al tener miedo, o sea, la feminización como usada para la falta de valor. Pero también la nena puede ser una mujer que significa la feminidad, ¿no? No se da por sentado que la mujer es femenina, sino la nena es la mujer femenina. Entonces aquí ya vemos una disociación, un debate entre la idea del cuerpo y de la construcción del género. Y las niños son la escenificación que se considera masculina y que es, bueno, llevar a veces el cabello corto muy amarrado, ropa holgada, ir al gimnasio para el cuerpo formarlo de cierta manera, ¿no? Ensanchar espalda tal vez. Y en la feminidad pues se supone que te puedes maquillar, tener el cabello largo, pintarte las uñas, pero ambos, tanto la nena como el niño, pueden jugar fútbol, pueden hacer a veces las mismas actividades.
Entonces, por un lado también la nena y la niño construyen también relaciones afectivos sexuales. Se supone que la nena y la niño pueden estar entre sí o dos nenas y algo que es interesante es que no se concibe que puedan estar cerca dos niños, ¿no? Que dos niños es poco probable que formen una relación afectiva o prácticas sexuales que está construyendo finalmente esta noción del deseo sexual. También en esta situación, pues vemos otra manera de concebir la sexualidad bajo la idea del desmadre y el tener pareja. Por un lado, el desmadre es un espacio, digamos, es un tiempo donde hay un goce, un placer de todo. O sea, puede ser jugar fútbol, entrar en procesos de alcoholización que pueden durar 3 días. Entonces, es como la noción de la diversión y también es la noción de que se pueden formar más de varias relaciones afectivas, sean con hombres, mujeres, no importa, tener varias relaciones afectivas. Y el tener pareja es la noción normada, que es relaciones afectivas monogámicas, de estar en una relación que llaman, o el tener pareja. Sin embargo, ya sea en una relación del tener pareja o el desmadre, en ambos aspectos, nenas o niños, pueden jugar soccer, pueden ser partícipes del desmadre, que también implica el albur. Hay muchos juegos de albur entre las mujeres que acuden a las ligas de soccer. Entonces, es interesante que aparentemente hay una inteligibilidad del género un poco hegemónica, ¿no? Que importa estos modelos de la nena, el niño, y que dos niños por esa idea como que es algo fuerte, chocan. Pero sin embargo vemos otra construcción también, por un lado, porque en otros, ahí hay canchas de fútbol que, por ejemplo, solo cruzamos la calle y podemos ir a los espacios donde juegan hombres y generalmente las mujeres están pues sentadas viendo, comiendo, ¿no? Cuidando a los niños. En cambio aquí vemos la participación dual, ¿no? Bueno, toda la participación de mujeres jugando soccer. Entonces, bajo estos modelos que hacen pensar y transformar, o sea, si bien se crean en relaciones de poder, no estamos diciendo que sean exentos de relaciones de poder, puede haber situaciones de violencia, inclusive, bueno, un poco regresando aquí en el fútbol, pues sí, las relaciones tienden a haber relaciones de violencia, pero incluso las chicas dicen, bueno, al final ando con una mujer, entonces como que me puedo ir a golpes con ella, ¿no? Puedo negociar ciertas cosas, como que en el fondo, aunque andan, por ejemplo, las chicas que son más femeninas, que andan con masculinas, señalan que, justo decían esta frase, al final es una mujer, ¿no? Entonces al final se siente que puede haber una mayor negociación de ciertos aspectos porque los roles no están pautados. Entonces, repensar el género nos lleva a subvertir ciertas cuestiones que están en posiciones desiguales o que están ya dadas socialmente como jerárquicas. Por un lado, nos lleva también a pensar si otros modelos de género o de diversidad sexual pueden ser sujeto de lo patrimonializable. Es una pregunta que queda para responder. Ya la UNESCO había sacado por ahí un documento, hace poco, creo que de hace 5 años, donde justamente señalaba esto, que el género puede ser sujeto de patrimonio, ¿no? Ver otras maneras de, bueno, lo ponía más bien como actividades que las mujeres hacen ciertas actividades en ciertos lugares, por ejemplo, si en unas son de tejer o en otras de pescar, y hablaba de esta situación que se podían patrimonializar los modelos de género. Y bueno, el INA tiene un papel importante, ¿no? En este debate, finalmente desde el INA se han construido investigaciones importantes en género y diversidad sexual y en los debates de patrimonio. Entonces, finalmente, estos recursos de la institución han construido finalmente estos debates y la diversidad, ¿no? Finalmente es la diversidad de género y sexual que la misma institución ha construido, ¿no? Entonces, de ahí que sea necesario la continuidad con los recursos y que haya interés en estos temas a investigar. Entonces, bueno, un poco la pregunta que nos queda es si la diversidad de género y las expresiones de sexualidad pueden formar parte del patrimonio cultural. Ya lo hemos visto con el modelo de los mushes que inicia con Miano y bueno, ha tenido un impacto social importante y ha permitido a las personas de Juchitán, a los hombres que tienen otras expresiones de género y sexuales, pues legitimarse, ¿no? Posicionarse frente a muchos otros modelos, inclusive frente a la idea de lo gay. Entonces, bueno, nos queda ahí la pregunta, nos queda el compromiso que, bueno, el INA ya ha desarrollado una investigación amplia en sexualidad y la importancia que tiene el continuar con este tipo de investigaciones frente a un contexto nacional, pues, de suma violencia. Les agradezco mucho. No, Tania, pues gracias a ti por esta exposición tan interesante, que a fin de cuentas, aunque es algo con lo que vivimos
todo mundo desde que nacemos a lo largo de los siglos, la sexualidad es algo y los géneros es algo de lo que poco se habla abiertamente y sobre todo como lo que estás planteando me parece sumamente interesante, importante, la posibilidad de que todo esto incida en las políticas públicas de manera que se conserve y se genere patrimonio cultural respetando la diferencia de las identidades. Me parece sumamente pues importante e interesante. Y no sé si pudieras a lo mejor hablarnos un poquitito más de cómo incide estas diferencias en la formación de las políticas gubernamentales o estatales y genera el patrimonio. Un poquito hablar más de este vínculo entre el patrimonio y las diferentes sexualidades y los diferentes géneros Sí, como bueno, patrimonio. claro, sí. Bueno, de entrada, por ejemplo, pensar en las diferentes sexualidades que se dan en el soccer, por ejemplo, en las mujeres que de pronto no lo han podido jugar en la calle, ¿no? Decían, si yo jugaba soccer en la calle, me gritaban miles de insultos, ¿no? Una porque me estaba saliendo de la norma de género y también se insultaba mediante la sexualidad. Entonces, de alguna manera ha servido la política pública del que en las secundarias empezaron a hacer grupos de soccer, ¿no? Eso ya legitimaba un poco. Entonces ya decían las chicas, bueno, puedo jugar porque la misma institución escolar me está dando el permiso, ¿no? De jugarlo. Entonces, aquí vemos una política mediana tal vez que fue que las escuelas, los profesores de la secundaria incorporaran equipos femeniles de fútbol, que esto inicia casi ya a finales de los 90, principios de los 2000. Pero si lleváramos estas políticas públicas a un mayor alcance, por ejemplo, la importancia que tiene jugar, digo, fútbol, porque podríamos decir es una nimiedad tal vez jugar fútbol, pero no, en verdad, en los procesos de subjetivación, inclusive de salud pública, para las mujeres ha sido importante poder jugar soccer sin que haya un estigma, ¿no? Inclusive decían unas, juego fútbol porque me duele la espalda, si sigo jugando, se me quita el dolor, ¿no? O a mí me encanta, es mi pasión, pero no lo puedo jugar y eso va afectando, ¿no? Entonces, si estas políticas públicas llegan a tener un mayor alcance, inclusive, pues se pueden evitar relaciones de violencia que vemos. A veces los patios en las escuelas ya están muy normados, ¿no? Los niños van a jugar al patio y las niñas se quedan sentadas hablando, ¿no? Entonces, también lo que decían en Cuaji, ¿no? A mí no me gustaba ir al encierro, o a lo mejor a veces pasa como hombres, ¿no? A mí no me gusta jugar fútbol, no me gusta moverme, yo quiero quedarme sentado platicando. Entonces, esto va generando momentos de violencia, pero si generamos políticas públicas, por ejemplo, donde se piense el uso de los patios escolares, por ejemplo, como pueden ser usados por niños o niñas, y que de alguna manera también las autoridades permitan que sean usados o que den una orden, como en el caso fue de los equipos de fútbol que se formaron con los profesores, esto ayuda mucho porque legitima, ¿no? Ahorra un proceso muy grande de reflexión a veces en la sociedad, a veces los grupos que tienen cierto poder en cuanto proponen una política, ayuda bastante en los procesos de disminuir la violencia. Entonces, igual en el caso, por ejemplo, de Coajinicuilapa, la presencia de los marisoles, tal vez de una manera mayormente legitimada, lo podemos ver en un impacto a lo mejor, por ejemplo, en la cuestión ritual. Hay, por ejemplo, muchos marisoles que son rezanderos, ¿no? Entonces, llevan consigo, tras de sí, toda una memoria de los rezos que ellos dicen en qué tono se tiene que dar, si son pesados, fuertes, si son para niños que a lo mejor bebés que fallecieron. Todo ese tipo, el ser rezandero es todo, cargan tras de sí toda una cultura y son mediadores también, ¿no? Son mediadores afectivos, emocionales, contienen la emocionalidad a través tanto de su plática, porque recordemos que a veces en los rezos, pues se platica un poquito antes y un poco después. Y, por ejemplo, un chico de 18 años que se estaba formando como rezandero tenía un papel importante ya en la sociedad, inclusive él mismo es el que ya tenía un discurso muy elaborado y decía, queremos ser marisoles, no queremos ser putos, ¿no? No queremos que nos llamen así. Y percibía una relación de violencia, ¿no? Y decía, pero tampoco queremos ser gays, ¿no? Para legitimarnos, ¿no? En este mundo global. Entonces, por ejemplo, una política pública o a través del patrimonio, pensar en la labor del rezandero, porque el ser rezandero también ha permitido a las mujeres tener una valorización y un posicionamiento frente al orden del modelo jerárquico de género. Entonces, por ejemplo, esos podrían ser
pensar el rezandero como un sujeto de lo patrimoniable desde la perspectiva de lo feminizado, ¿no? Porque en el caso de Cuaji, pues son hombres feminizados, también por eso pierden un cierto valor ante los hombres no feminizados, ¿no? Entonces pueden ser vías. Pues Tania, te agradecemos muchísimo que estudies esto y que veas pues cómo, que nos enseñes y nos ayudes a entender cómo la práctica del sexo y del género o de sus diferentes manifestaciones contribuyen a generar cultura, que eso es algo que pues mucha gente no lo tenemos tan presente y pareciera que más está normado por cuestiones morales, religiosas y demás. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido esto con nosotros, Tania, y pues nosotros nos despedimos el día de hoy y los invitamos para el siguiente jueves seguir con otro compañero y lo que está haciendo. Recordando que esta es una jornada que estamos haciendo en defensa de nuestra institución y del recorte presupuestal que se quiere ejercer sobre ella, porque de esa manera, pues no podemos saber, porque no se financia, cómo la sexualidad y el género influyen en las políticas públicas y son generadoras de violencia y cómo todo esto se relaciona otra vez para generar otras políticas públicas y demás. Pues hasta luego y muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.